Yo vi la televisión Resplandecer. Es una película de terror psicológico con tintes surrealistas, escrita y dirigida por James Combrough. La película está influenciada por el submundo de las creepypastas, historias de terror de la era moderna del internet, desde imágenes malditas, juegos siniestros o capítulos perdidos que nunca salieron a la luz por ser muy perturbadores. Temática que la directora ya había tratado antes, primero en su documental ópera prima sobre Slenderman, aunque años después lo bajaría de internet, y luego en su film Vamos Todos a la Feria Mundial, sobre una chica que va perdiendo la cordura luego de jugar un juego de rol en línea, el cual fue rodado durante la pandemia y es casi todo filmado desde la computadora, estilo videollamada. Hoy en ¿Qué peli vemos? Vamos a analizar Eyes Out de TV Glow y el uso de las creepypastas como nuevo medio para purgar miedos más personales. El film arranca presentándonos a Owen, un chico retraído que va a séptimo grado y que vive reprimido por las reglas estrictas de su padre, que es interpretado por Fred Durst. Un día conocerá a Maddie, una compañera del colegio 2 años mayor, que está leyendo un libro sobre su serie favorita, The Pink Opaque, serie que ya antes la película había presentado en un insert tipo comercial. Maddie le cuenta que todos los sábados se junta con Amanda, su mejor amiga, a ver la serie y lo invita. Owen se escapa diciéndole a su familia que va a pasar la noche con un compañero y se dirige a lo de Maddie a ver The Pink Opaque, el cual va de dos adolescentes, Isabel y Tara, las cuales tienen una conexión psíquica que usarán para luchar contra Mr. Melancolía y sus monstruos de la semana, para evitar ser atrapadas en el reino de la medianoche. El programa recuerda mucho los shows que pasaba Fox Kids o Nickelodeon en los años 90. Con referencias también a Buffy y a Escalofríos. Desde ese día quedará obsesionado con The Pink Opaque. Han pasado 2 años y la madre de Owen tiene una enfermedad terminal. Su padre todavía no le deja ver The Pink Opaque ya que lo pasan muy tarde, y además se le burla por ser un programa para niñas, por lo que tiene que verlo a escondidas por medio de unos VHS que su amiga Maddie le va grabando semana a semana. Una tarde Owen decide ir a buscarla a Maddie y preguntarle si todavía se siguen juntando con su amiga Amanda a ver The Pink Opaque. Maddie le revelará que ya no son amigas y que además es lesbiana. Luego le preguntará a Owen si le gustan las chicas, a lo que reza que no está seguro, pero que no obstante se ha dado cuenta que hay algo malo en sí mismo, algo que lo está carcomiendo por dentro, y le pregunta si ella no se siente igual. Acá podemos ver cómo se va empezando a asomar los verdaderos temas que le interesa contar a la directora, acerca de las luchas internas por definir nuestra identidad de género, la lucha contra la ansiedad, el sentimiento de alienación de no encontrarle significado a la vida. El color rosado es un leitmotiv y refuerza tanto el orgullo lésbico de Maddie como la búsqueda consciente de Owen. Más adelante en la casa de Maddie, mientras miran el programa, ella le contará a Owen sus planes para huir de su padre abusivo. Owen en un principio decide acompañarla, pero luego entra en crisis y termina dejándola sola. Extrañamente, después de la desaparición de Maddie, The Pink Opaque es cancelado después de 5 temporadas. 8 años después, Owen todavía vive con el padre mientras trabaja en un cine local. Un día reaparece Maddie y le pide de verse en un bar. Las secuencias del bar tienen un tinte onírico que recuerda mucho al cine de David Lynch, otra de las grandes inspiraciones del film, en una tónica muy parecida a los recitales. Al final de cada capítulo de Twin Peaks, el regreso. Allí Maddie le preguntará si recuerda un show llamado The Pink Opaque y qué siente al recordar su visionado, mientras aparecen diferentes inserts de Owen vestido como Isabel. Owen le pedirá explicaciones de dónde estuvo todos estos años. Ella le dirá que desapareció en el programa y le pide que vuelva a ver el último episodio, que se volverían a encontrar al otro día en el colegio. Owen vuelve a su casa dispuesto a ver el final de Pink Opaque. En ese último episodio, el señor Melancolía les arranca el corazón a Isabel y Tara, las cuales son alimentadas con su venenoso jugo de luna y luego enterradas vivas. Este final le sugiere a Owen que en realidad él es Isabela y que se está muriendo enterrada en el reino de medianoche. Owen entra en pánico y mete la cabeza dentro del televisor. Su padre lo sacará de la pantalla y luego lo llevará a ducharse, mientras grita que esta no es su casa y vomita el jugo de luna.
A la noche siguiente, Maddie le explicará que huyó a Phoenix, pero que sus sentimientos la siguieron, por lo que decidió pagarle a alguien para que la entierre viva. Esto le permitió despertarse dentro de Pink Opaque como Tara, su verdadera personalidad. Ella afirma que el mundo alrededor de Maddie y Owen siempre fue el reino de medianoche, el señor Melancolía, un mundo engañoso donde el tiempo pasa rápidamente mientras Tara e Isabel, su verdadero yo, están muriendo enterrados en el Pink Opaque. Pero al no encontrar el cuerpo de Isabel, ella decide regresar para salvarla y lo insta para que ambos se entierren vivos, pero Owen enloquece y huye. Años después, su padre muere de una ACV. Él trabaja en un centro de entretenimiento familiar y encuentra el Pink Opaque en una página de streaming. Pero el show no es nada que ver como lo recuerda, mucho más infantil y cursi. $20 después todavía trabaja en el centro familiar, pero está muy enfermo por su asma. Durante una fiesta de cumpleaños en el centro se derrumba gritando, pidiendo ayuda y afirmando que se está muriendo. Pero nadie reacciona, por lo que decide ir a encerrarse en el baño. Después de estar un rato tirado agonizando, decide agarrar un cúter y abrirse el pecho, solo para descubrir que tiene adentro suyo una pantalla de televisión. Jane Skombrun realiza una película muy personal con toques autobiográficos, donde la nostalgia por la cultura pop televisiva de los años 90 se convierte en un refugio desde el cual contar esta historia. Habrá que estar atento a la carrera de esta joven directora. Te leo en la caja de comentarios y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos.